como si tuviéramos pocos problemas en Argentina. Y parece que somos aficionados en crearnos más problemas, en crearnos más conflictos, en lugar de armonizar los conflictos, armonizar los intereses. Las sociedades más avanzadas del mundo son aquellas que armonizan sus intereses para supeditarlos a algo superior. Mientras que en Argentina no buscamos nunca armonizar intereses de sectores, sino que lo que se busca permanentemente es la imposición de intereses de sectores por sobre los intereses de los demás, que termina siendo siempre priorizar eso por sobre los intereses de la nación. No hay pensamiento de nación, no hay pensamiento político estratégico que tenga que ver con inversiones a mediano y largo plazo, a corto plazo incluso también algunas cuestiones a considerar dadas las emergencias sociales que tenemos. Tenemos alrededor de 16 millones de personas bajo la línea de pobreza en Argentina. Pero esto lo veo solamente, no lo veo solamente en el oficialismo, lo veo en un sector de la llamada oposición. Cuando se habla de oposición, no hay una sola realmente. Hay un grupo mayoritario, pero no es la oposición. Además, hay diferentes personalidades dentro de ese espacio, algunas destacadas, otras tal vez tristemente destacadas, porque se les cuelga un cartel de algo que no lo son, y en algunos casos son nada más que mediáticos que insultan o agravian. Yo diría que son, digamos, petardistas constantes y nada más. Sigo sosteniendo que dentro del oficialismo y dentro también de ese espacio de oposición hay personas con las que sí se puede dialogar y llegar a acuerdos políticos. Lamentablemente los que siguen manejando los hilos de lo que nos pasa a los argentinos son los fanáticos, los fundamentalistas, y con ellos no se puede nunca dialogar porque ellos buscan siempre imponer y derrotar al otro. Hay que derrotarlo, hay que destrozarlo al prójimo para sentirse ellos potentes, poderosos, importantes. Pero la que sufre es la nación termina siendo casi como un proyecto inviable si continuamos por esa senda. No hay ideas acerca de una revolución que tenga que ver con una revolución tributaria, de lo que nos pasa a los argentinos con nuestro sistema tributario, con nuestro sistema sindical, con nuestro sistema empresarial. Digamos que no hay ideas y proyecciones sobre la industrialización del país, sobre la promoción industrial regional del NOA, del NEA, de la región centro, Cuyo, Mediterránea, del sur. No, no lo hay. Nos preguntamos cuando empezó este gobierno, que considero, y lo digo con todo respeto, que creo que comenzó sin agenda y me parece que sigue sin tener agenda. Y eso no significa que ese sector de la oposición la tenga, creo que tampoco, no la tuvo en los 4 años anteriores y no la tiene tampoco ahora. Pero con uno ve esas discusiones mediáticas, parece que son nada más que acusaciones, pero a ninguno se le cae una idea de cómo fomentar, repito, la industrialización de Argentina, el fomento de las pymes, de regionalización, la distribución geográfica de la población. Seguimos con la hiperconcentración de Buenos Aires, que nos ha llevado a un desastre y nos sigue llevando a ampliar ese desastre. En fin, por ese camino evidentemente no podemos pretender que prospere nuestra sociedad. También me preguntaron, y por ahí me llegó algún mail preguntándome acerca de cuál era mi opinión sobre la última medida del Banco Central con respecto a la profundización del cepo cambiario. Bueno, evidentemente yo considero que ese no es el camino. Entiendo que hay una dificultad enorme con respecto a las reservas y con respecto a los dólares. Yo creo que no es el camino el que se ha tomado, me parece que es el camino absolutamente equivocado. Además de ello,
es una medida absolutamente inconstitucional. Eh, y la verdad que cuando se toman medidas políticas no pueden hacerse basándose ellas sobre romper ese pacto que nos une a todos los argentinos, que es la Constitución Nacional. Y no se puede tomar como excusa el bienestar general para avasallar libertades personales, ni tampoco se puede pretender que la libertad personal no tenga nada que ver con una idea de conjunto. Lo que noto es que no hay un equilibrio entre esas posiciones, generalmente muchas veces expresadas en forma extrema y, repito, fundamentalista. Recordemos en parte lo que dice el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, cuando al final del preámbulo hace referencia a consolidar la paz interior, proveer la defensa común, etc. Y promover el bienestar general asegurando los beneficios de la libertad. Por lo tanto, la promoción del bienestar general no puede estar en contra de los beneficios de la libertad de los ciudadanos. Ni la libertad es algo que se ejerce en forma indiferente con respecto al conjunto social, pero nos cuesta mucho armonizar. De todas maneras, yo considero que es necesario una reforma política, una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma sindical. Creo que sin tener esos puntos como objetivos, me parece que va a ser muy difícil avanzar. No era necesario hacer esta profundización de la supuesta reforma de la justicia, no era necesario abrir un frente de conflicto con respecto a 3 jueces que se los desplaza por una votación del Senado y por un decreto presidencial. Me parece que el revanchismo de un lado y del otro, no importa de dónde venga, nos está llevando al desastre sobre el cual ya estamos, pero nos está haciendo profundizar ese desastre y realmente desbarrancarnos como sociedad y como proyecto de nación. Lamentablemente son muchas las personas, cada vez más, las que dicen estoy buscando un horizonte en otros países, porque la Argentina realmente ya no puedo, la Argentina me agota, la Argentina me exprime, la Argentina no me brinda seguridad jurídica, no me brinda la posibilidad de tener una armonía social de los intereses sociales, etc. Eso es muy triste, es muy lamentable. Bueno, algunos estamos pensando en eso. Lamentablemente los que más se destacan en los medios televisivos son los que buscan la popularidad a través del conflicto permanente. Y eso es lamentable. Pero repito entonces a los que me preguntaron por el tema de mi opinión con respecto a la última medida del Banco Central, es absolutamente inconstitucional. Y además, a ver, no nos engañemos, es una devaluación que pretenden encubrir de otra manera, pero han devaluado 35% el peso, la moneda argentina, eso es más que cantado. Realmente, además esa medida, fíjense que notable, ¿no? Una medida administrativa, han impuesto un tributo, porque dicen que ahora quien vaya a comprar los $200 se lo va a cargar además del 30% del supuesto tributo solidario, como quieran llamarle, el 35% de impuesto a las ganancias como anticipo de ganancias futuras que luego se les va a devolver. Sabemos que cuando luego se les va a devolver, en Argentina no se devuelve nada y hay que entrar en un laberinto jurídico de medidas cautelares y de amparo para lograr que el Estado me devuelva algo. Además, ¿qué pasa con aquellas personas que no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias? Un monotributista que compra $200, se le aplica un 35% de impuesto a las ganancias, pero ese sujeto no está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Eso significa que se le ha creado un tributo a ese sujeto a través de una determinación administrativa. No hay una ley del Congreso Nacional que autorice al Banco Central
adoptar este tipo de medidas. Realmente, bueno, en fin, trabajaremos la semana que viene en función de ideas más concretas como para acercar ideas y propuestas. Hasta la semana que viene.